La Copa Oro definirá este día miércoles a esas selecciones que van a estar jugando la final del próximo domingo. Y uno de los partidazos, por supuesto, será el que enfrente Guatemala a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por un lado está el gigante de la CONCACAF, Estados Unidos, ya acostumbrado a ganar ese torneo, y por el otro lado está una Guatemala que viene de dar el batacazo, de eliminar a Canadá. Pese a todos los pronósticos y pese a ese 1% de probabilidad de pasar que le daba el señor José del Valle. Ay, José, no quisiera estar en tus zapatos. No quisiera estar en tus zapatos ahora mismo, pero se aprende mucho de usted. Se aprende mucho de usted y por eso lo invito a que me ayude a traer las declaraciones del Flaco Tena, uno de los artífices del gran momento de Guatemala, porque es el líder de este proceso desde hace 3 años y no ha desencantado. Ha dicho y ha dado un mensaje para Estados Unidos. Es obvio que ellos son los favoritos y que las apuestas están muy arriba a favor de ellos, pero así estaban contra Canadá y sabemos que los partidos se tienen que jugar, pero nosotros nos exigimos, por supuesto, y no nos conformamos con lo hecho hasta ahora. Hemos jugado 4 partidos, 2 muy buenos, y eso nos da confianza a nosotros. José, ¿será suficiente la confianza? No, la confianza ayuda. Guatemala llega fortalecido a este partido después de esa victoria histórica ante Canadá, una victoria que en la previa creo que nadie tenía en el pronóstico. Entiendo que el aficionado guatemalteco tenga fe, tenga esperanza, pero nosotros que venimos a hacer un ejercicio profesional, me parece que veíamos a Canadá como la clara favorita para avanzar. Y Guatemala aprovechó ese hombre que tuvo de más durante todo el segundo tiempo. Y la verdad que de manera merecida encontró el empate y hasta lo mereció ganar en los 90 minutos. Es más, no lo ganó en los 90 minutos porque claramente a Guatemala lo estaban robando, porque fue un penal inexistente, un penal que el VAR no le dijo al árbitro que lo revisara. Guatemala, a mí, Caro, me ha sorprendido de grata manera. Y creo que a Luis Fernando Tena también. A ver, en el grupo estaban Panamá y Jamaica. Panamá hoy es la mejor selección de Centroamérica y Jamaica es la mejor selección del Caribe. Y Guatemala pasó a la siguiente ronda. Canadá era la favorita y Guatemala eliminó a Canadá. Es un equipo muy ordenado, que tiene una muy buena estructura. La verdad que Luis Fernando Tena le ha dado mucho orden en todos los sentidos. Luis Fernando Tena ha jerarquizado a esta selección. Repetir los centrales, los laterales, me parece que es algo muy positivo porque en esa repetición se acerca a la perfección. Futbolistas que ya se entienden de memoria. En esta Copa Oro Guatemala ha encontrado el gol. Rubio Rubín se ha convertido en el goleador. Santis para mí el jugador más desequilibrante, pero Caro, Richard y Barak, para que entiendan un poquito el contexto. Los mejores futbolistas de Guatemala en esta Copa Oro: Aaron Herrera, lateral por derecha; Rubio Rubín; Olger Escobar. 3 futbolistas nacidos en Estados Unidos, 3 futbolistas formados aquí en las academias de la MLS. Rubio Rubín y Aaron Herrera fueron parte de las selecciones juveniles de Estados Unidos, sub-17, sub-20, sub-23 y hasta jugaron en la mayor. Hoy juegan en Guatemala porque se dieron cuenta que ya no tenían chance de competir por un lugar en la selección nacional de los Estados Unidos. O sea, así de imponente es la selección de Estados Unidos, que sus jugadores que no les alcanza terminan siendo figuras en selecciones centroamericanas como la de Guatemala. Estados Unidos está dando ventajas en esta Copa Oro porque llega con un equipo B. Los titulares, los futbolistas que vamos a ver en la próxima Copa del Mundo, en su gran mayoría no están en esta Copa Oro. Entonces, eso hace, Caro, que Guatemala pueda luchar, que pueda achicar la brecha y que pueda soñar con lo que sería una clasificación histórica. Pero creo yo que el favorito sigue siendo Estados Unidos. Pero para que le des un 1% nada más, José, con todo eso que me estás diciendo, te estás quedando muy corto. ¿1%? Es cábala. Por cábala, Caro, 1%. A ver, Barak, Guatemala está buscando la primera final de Copa Oro de su historia. La última vez que jugó una semifinal fue hace muchísimos años, 1996, y la perdió contra México. ¿Cuáles son las probabilidades que tú le ves a la selección del Flaco Tena? Pocas, claramente, más que en cualquier otro momento de la historia. Guatemala tiene una selección motivada, con calidad, bien dirigida. No iría tan lejos para decir que es la mejor de todos los tiempos, pero sí es la mejor claramente de lo que llevamos de siglo, que no es poca cosa. Y Estados Unidos, todo lo contrario. Es una selección con dudas, una selección que no tiene a los mejores, que mejoró, eso sí, y eso es lo que me hace pensar que las posibilidades de Guatemala son muy limitadas.
no le voy a dar el 1% porque no tengo ninguna cábala, sí le daría un 10, un 15%, ¿no? A la selección de Guatemala. Muy bien, más generoso. Me parece que al final de cuentas Estados Unidos mejoró y bastante en el último partido, aún yéndose hasta penales contra Costa Rica, fue superior, tuvo intensidad. Vi la mano de Pochettino por primera vez en un partido de Estados Unidos, y Guatemala no debería ser a priori un rival que se le atragantara como si se le atragantó a Canadá. A mí, claro, me parece que a Canadá le vino, que a Guatemala le vino muy bien que Canadá se quedara con un hombre menos en cuanto acabó la primera mitad, pero ya había competido muy bien en la primera parte, ya había tenido su ocasión de gol en los primeros minutos, el remate al poste, pudo haberlo ganado también en la última jugada antes de los penales, compitió muy bien contra 11 y contra 10, pero claramente hay circunstancias del partido que podrían beneficiar a Guatemala. Si otra vez su rival se queda con 10, ese 15% se va a elevar, ¿no? Pero de inicio un 11 contra 11 contra una selección de Estados Unidos que mejoró claramente en el último encuentro contra Costa Rica, creo que las opciones de Guatemala son pocas. Richard. Yo te voy a decir la verdad, la sensación que me da, a ver, Guatemala elimina en tanda de penales y le compite a Canadá, que es uno de los 3 de arriba de la CONCACAF. Estados Unidos, ¿a quién le ganó hasta aquí? Haití, Trinidad y Tobago, en penales con Costa Rica. Es una selección B/C. Yo no sé cuál es el miedo de José o de Barak de darle un poquitito más a Guatemala. Póngale en un 40, un 45%. Usted no tiene fe, José. Si usted no tiene fe, no tiene luz, hermano. Dele un poquitito de confianza. Esto en Estados Unidos B/C y no le ha ganado a nadie. Ustedes vienen de eliminar uno de los 3 grandes. Créaselo un poquitito, Richard, créaselo. Préstale el eslogan. Lo que pasa es que el mano tengo José, fe, hermano, tenga fe. Ahí está, escúchelo. Está patentado, o sea, si quiere hable de esperanza. Yo no le voy a robar esa gran frase, a mis hermanos venezolanos. No, se la prestamos, Richard, No, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes por la buena onda, pero la historia de esta Copa Oro es muy clara. O sea, ninguna selección centroamericana la ha ganado. Guatemala nunca ha jugado una final. Incluso ahora, de que Guatemala llega muy bien, reitero, va a jugar contra Estados Unidos. A ver, Guatemala no tiene un Richards en defensa. Freeze, el guardameta que compitió al tú por tú con Keylor Navas en la tanda de penales y que encima ofreció muchísima seguridad. Tyler Adams en la mitad de la cancha. Guatemala no tiene un jugador de esa jerarquía. Guatemala no tiene un futbolista que tenga la trayectoria que tiene Tyler Adams. Incluso los delanteros de Estados Unidos, Ajimen, Tillman, son jugadores que en Guatemala... Claro, Arsen es un muy buen lateral, claro. Con proyección contra Costa Rica dio una asistencia, anotó gol. Sí, cometió un penal tonto, se equivocó, pero es parte de la poca madurez, la falta de experiencia. Pero yo la verdad les agradezco la buena onda, pero no veo un escenario de tantas probabilidades como dice Richard Méndez, 45%. Ojalá, reitero, mi análisis no es una expresión de deseo. Mi análisis no es una expresión de deseo. Mi deseo claramente es que Guatemala clasifique. Yo quiero que Guatemala llegue a la final de Copa Oro, pero lo veo poco probable. Ahí está, lo dijo. Arsten tiene gol y asistencia en cuartos de final contra Costa Rica. Sí. Tillman es segundo con 3 goles en la Copa Oro de CONCACAF. Freeze realizó 3 paradas en la tanda de penales semifinales contra Costa Rica. Y bueno, Guatemala tiene a Rubio Rubín, que marcó el segundo gol de Guatemala en la fase eliminatoria en la Copa Oro de semifinales contra Canadá. Rubín tiene 4 goles en la Copa Oro y está empatado con Juan Carlos Plata como el segundo guatemalteco con más goles en la historia de la Copa Oro. Tú ves, Barak Feber, ¿un duelo entre técnicos para este partido? ¿Pochettino contra Tena? No, a ver, siempre hay duelo entre técnicos, duelo entre jugadores de banda derecha contra jugadores de banda izquierda del equipo contrario. Por supuesto que hay algo, Sasanas están en una circunstancia en la que van a dirigir a 2 equipos que buscarán semifinales. Son 2 técnicos claramente con misiones muy distintas. Pochettino tiene que justificar un sueldo inmenso que está basado en una trayectoria a nivel internacional que le permite cobrar lo que está cobrando. Luis Fernando Tena, por el contrario, es un técnico que llegó a Guatemala una vez que ya no encontraba trabajo en México y por eso
tuvo que llegar a la selección guatemalteca a hacer un trabajo extraordinario, pero no le avala tampoco lo que tiene Pochettino, ¿no? Ahora, si vamos a títulos, pues está claro que Luis Fernando Tena a nivel nacional es un técnico histórico, ha conseguido cosas que nadie ha conseguido o que muy poquitos, y durante muchos años, durante más de 30 años, Luis Fernando Tena ha hecho historia. Pochettino ha hecho muy poquita historia, honestamente. Si contamos títulos, ganó muy poquito el Paris Saint-Germain y ya está, y eso porque realmente es muy difícil no ganar cosas en el PSG. Entonces, claramente hay un duelo de técnicos entre un Guatemala que tratará de defenderse bien, de atacar al contragolpe, y de un Estados Unidos que tratará de hacer valer su superioridad técnica, física y táctica también, ¿no? Porque uno entiende que Pochettino y su cuerpo técnico tiene, aunque menos experiencia que Tena, pues mucho más rodaje y recursos. Creo que Tena está muy bien reforzado por Marvin Cabrera y por Salvador Reyes en el cuerpo técnico, que le han dado frescura también a sus conceptos, pero es un técnico mucho más básico, mucho más de crear armonía en un grupo, que es súper importante, sobre todo en una selección nacional, y a jugar 90 minutos. Eso es muy, muy importante, quizás más que la elaboración, que tener un juego muy sofisticado, sobre todo a nivel selección, cuando no tienes el trabajo del día a día. Entonces sí es un duelo de técnicos con herramientas muy distintas, eso sí. Claro, entendido. Señores, los invito a que se vayan a las duchas. A las duchas, se quiten las gorras y se vayan a las duchas. Porque esta noche nos vamos a dar un banquete. Los esperamos para este show en vivo del partido que se va a jugar en San Luis, en el Energizer Park, un estadio en el que Estados Unidos está invicto, con 13 goles a favor y apenas 2 encajados. ¡Auch! Pero Guatemala tiene más que fe, esperanza para ir a competir. Después del partido, después de tener a ese primer finalista de la Copa Oro, te esperamos por acá, por ESPN Deportes en YouTube.